Vamos a hacer ahora la abertura del cuello. Entonces, siempre teniendo en cuenta que después le vamos a hacer el elástico, así que ese cuello se va a cerrar. ¿En qué momento voy a abrir mi cuello? Bueno, tengo que definir una altura para la delantera y una para la espalda diferente, ¿sí? Por ejemplo, yo acá abrí la delantera 2 cuadraditos por abajo del largo total. Y para el cuello de la espalda me abrí un solo cuadradito antes de la altura final, ¿sí? Para que me quede este efecto y se me abra más en la parte de adelante. Entonces, como siempre, lo más práctico es trabajar de a cuadraditos, o sea, de a 6 puntos. Yo acá en mi hombro le dejo 2 cuadraditos, o sea, 12 puntos para los hombros, y después toda la parte del medio la abro para el chaleco. Entonces, en este otro voy a dejarle al final de todo 2 cuadraditos para el hombro, y el tercer cuadradito es el que tengo que hacer disminuciones para que el cuello no me quede cuadrado, sino que me quede redondeado, ¿sí? Las disminuciones que vamos a hacer ahora son iguales para la delantera como para la espalda, así que el video sirve para ambos casos. Entonces, en la primera vuelta lo que vamos a hacer es tejer todo recto, y cuando lleguemos a ese tercer cuadradito, en mi caso, que es donde voy a hacer las 6 disminuciones, voy a tejer los primeros 2 puntos normales, 1, 2, y para los últimos 4 voy a tejer 2 disminuciones en vareta, es decir, lazada, pico en el primero, lo tejo hasta ahí, voy al segundo, pico el segundo, dejo hasta ahí y cierro los 2 puntos juntos. Hago lo mismo en los próximos 2 puntos. Dejo una disminución hasta ahí. Y acá termina mi primer vuelta del hombro. Yo el segundo hombro lo voy a hacer después, no es que sigo tejiendo hasta el segundo hombro, sino que quedo acá, subo con 2 cadenas y giro el tejido. Entonces, ahora lo que voy a hacer es seguir haciendo 2 disminuciones del lado del cuello, pero ahora me toca empezar con las disminuciones, ¿no? Entonces, en los 2 primeros puntos dejo una disminución, y en los próximos 2 también tejo otra disminución. Voy a cambiar de color, o sea, fíjate que la segunda disminución la tengo que cerrar con el otro color porque ya arranco a tejer el cuadradito del lado. Y ahora tejo recto hasta el final de la vuelta. Tenemos acá entonces la primera vuelta que hicimos 2 disminuciones, tejimos todo normal, hicimos 2 disminuciones al final. La segunda vuelta que hicimos 2 disminuciones al principio y tejimos normal. Y ahora viene la tercera y última vuelta con disminuciones, en donde tejemos todo normal y al final tenemos que hacer 2 disminuciones de nuevo. Pero, vamos a hacer una excepción, y en esta parte las 2 disminuciones las vamos a hacer juntas en una sola disminución. O sea que vamos a hacer una disminución doble. ¿Cómo sería esto? Fíjate que yo tengo acá el último punto por tejer de mi cuadrado anterior. Entonces lo tejo sin cerrar. Ahora voy a cambiar a mi color del otro cuadrado. Bien. Y voy a tejer los 2 puntos que me quedan también sin cerrar. Ahí. Entonces tengo el último verde y los 2 que me quedaron en color frambuesa. Voy a cerrar con el color frambuesa. ¿Por qué? Porque acá arriba de este cuadradito que voy a empezar a tejer para arriba, tengo que tener frambuesa de nuevo. Entonces hago frambuesa y cierro mi punto. Entonces ahí, ¿qué pasó? En 3 vueltas yo disminuí los 6 puntos de ese cuadradito y ahora mi cuello va a quedar redondeado. Voy a seguir tejiendo recto ahora. En mi caso, ¿se acuerdan que en la delantera yo tenía 2 cuadraditos de altura del cuello? Entonces ahora tengo que tejer
3 vueltas más normales. Tenemos el primer hombro terminado, ¿no? Entonces acá hicimos 3 vueltas con disminución y una vuelta de cuadraditos, 3 vueltas más, perdón, una de cuadraditos derecho hasta llegar a la altura de mi chaleco. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo hombro. Obviamente la dinámica es la misma, pero no podemos arrancar de esta esquina, porque nosotros, acuérdense que la primera vuelta del hombro acá la hicimos hacia allá. Entonces necesito hacer lo mismo acá y tejer hacia allá. Estos 2 cuadrados van a ser los de mi hombro final y este tercero es el que hago las disminuciones, ¿no? Entonces, arriba del frambuesa me toca tejer en verde lima. Entonces voy a agarrar mi verde lima y voy a arrancar a tejer en este sentido. Paso el hilo en el primer punto, subo con 2 cadenas y tengo que hacer ahora las disminuciones de este lado. Entonces arranco tejiendo 2 disminuciones. Acá hago una disminución y una segunda disminución al lado. Una vez que tengo mis 2 primeras disminuciones, sigo tejiendo recto hasta el final de la vuelta. Segunda vuelta, tejo todo recto y cuando me quedan los 4 puntos del lado del cuello, hago mis 2 disminuciones normales, ¿no? Entonces cierro los 2 puntos primero juntos, cierro y tejo juntos los otros 2. 1, 2 y cierro. Me queda ahora tejer la tercera y última vuelta. Voy a dar vuelta del tejido, así voy para el otro lado. Y acá tengo que hacer la disminución doble, o sea, cerrar 3 puntos juntos. Subimos con 2 cadenas, lazada, tejo los 2 primeros varetas sin cerrar en verde lima y la tercera vareta en frambuesa sobre el cuadradito que voy a dejar, ¿no? Entonces ahora hago una lazada y cierro todo con el mismo frambuesa. Una vez que estoy acá, tejo todo recto, ¿no? Hacia el final de la vuelta. Y para terminar el segundo hombro, tejí el cuadradito que me faltaba para dar la altura. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el cuello de la espalda? Lo mismo, exactamente lo mismo, pero como el cuello de la espalda es más bajo, lo vamos a hacer en la última fila de cuadraditos, ¿no? O sea, nos va a quedar esto, así. El mismo cuello, las mismas disminuciones, pero sin la parte recta. Si bien tomamos medidas y definimos medidas, tampoco nos vamos a volver locas porque después, cuando hacemos el cuello del elástico, también lo podemos hacer más largo, cerrar más el cuello, hacerlo más finito, como que la última dimensión del cuello final se la damos con el elástico.